Audiolibro Libera tu magia de la autora Elizabeth Gilbert, leído en voz alta por Valentina Prieto Ocampo desde Medellín, Colombia. Espero que disfrutemos mucho la lectura. Este es el capítulo número 3, llamado Permiso. Eliminar el buzón de sugerencias. Yo no crecí en una familia de artistas. Podría decirse que los míos tuvieron vidas más anodinas. Mi abuelo materno tenía una granja lechera. Mi abuelo paterno vendía estufas. Mis dos abuelas eran amas de casa, lo mismo que sus madres, sus hermanas, sus tías. En cuanto a mis padres, él es ingeniero, ella enfermera, y aunque por edad les correspondía, nunca fueron hippies, ni mucho menos. Eran demasiado conservadores para algo así. Mi padre pasó la década de los 60 en la universidad y en la marina. Mi madre en la escuela de enfermería, haciendo turnos de noche en el hospital y ahorrando prudentemente. Después de casados, mi padre encontró trabajo en una compañía química en la que estuvo 30 años. Mi madre trabajaba media jornada. Se convirtió en activo miembro de la iglesia de la ciudad, formaba parte del consejo escolar, trabajó de voluntaria en la biblioteca y visitaba a ancianos y a inválidos. Eran personas responsables que pagaban sus impuestos, votaban a Reagan en 2 ocasiones. De ellos aprendí a ser rebelde. Y es que, aunque en lo básico cumplieron con los requisitos de todo buen ciudadano, mis padres hicieron con sus vidas lo que les dio la gana, y lo hicieron con una despreocupación bastante maravillosa. Mi padre decidió que no quería ser solo ingeniero químico, también quería ser arboricultor de abetos navideños. Así que en 1973 lo hizo. Nos llevó a vivir a una granja, limpió una parcela de tierra, plantó unos cuantos esquejes y puso en marcha el proyecto. No dejó su empleo para dedicarse a su sueño, simplemente incorporó este a su vida diaria. También quería criar cabras, así que compró algunas. Las trajo a casa en el asiento trasero del Ford Pinto familiar. ¿Había criado cabras alguna vez? No, pero pensó que sabría cómo hacerlo. Es igual que cuando se interesó por la apicultura, compró unas abejas y se puso manos a la obra. 35 años más tarde, conserva las colmenas. Cuando a mi padre le entraba curiosidad por algo, se dedicaba a ello. Tenía una fe inquebrantable en sus capacidades. Y cuando necesitaba algo, lo que rara vez ocurría, porque lo cierto es que tiene las necesidades materiales de un vagabundo, se lo hacía él mismo o lo arreglaba él mismo o lo fabricaba de alguna manera. Por lo general, sin consultar el manual de instrucciones y por lo común, sin pedir el consejo de un experto. Mi padre no siente demasiado respeto ni por las instrucciones ni por los expertos. No le impresionan ni los títulos universitarios ni otras minucias de la civilización, tales como los permisos de obra o los letreros de no pasar. Para bien o para mal, mi padre me ha enseñado que el mejor sitio para montar una tienda de campaña siempre será el que tenga el letrero de prohibido acampar. A mi padre no le gusta nada que le digan lo que tiene que hacer. Su individualismo y su rebeldía son tales que a menudo resultan cómicos. Una vez, cuando estaba en la marina, su capitán le ordenó que pusiera un buzón de sugerencias en la cantina. Mi padre construyó obedientemente el buzón, lo clavó en la pared. A continuación escribió la primera sugerencia y la metió por la ranura. La nota decía: sugiero eliminar el buzón de sugerencias. En muchos sentidos es un bicho raro. Mi padre y sus instintos hiperantiautoritarios pueden en ocasiones bordear lo patológico, pero siempre he sospechado que era bastante guay. Incluso cuando era niña y me daba vergüenza pasear por el pueblo en un Ford Pinto lleno de cabras, sabía que estaba haciendo lo que le gustaba, siguiendo su camino, y de manera intuitiva sentía que eso lo convertía, por definición, en una persona interesante. Entonces no tenía un término para describirlo, pero ahora me doy cuenta de que practicaba algo llamado vivir creativamente. Me gustaba. También lo tuve en cuenta cuando me llegó el momento de imaginar mi propia vida. No porque quisiera seguir ninguna de las opciones que había escogido mi padre, no soy ni granjera ni republicana, pero su ejemplo me inspiró para forjarme mi destino en el mundo de la forma en que yo eligiera. Además, igual que mi padre, no me gustaba que me digan lo que tengo que hacer. Aunque no soy en absoluto beliciosa, sí soy muy obstinada. Esta obstinación resulta de ayuda cuando se trata de vivir creativamente. En cuanto a mi madre,
Es una versión algo más civilizada de mi padre. Siempre va bien peinada, su cocina está siempre recogida y sus modales amistosos del medio oeste son impecables. Pero que eso no te engañe. Tiene una voluntad de hierro y numerosísimos talentos. Es una mujer que siempre ha creído que podía construir, coser, plantar, tejer, remendar, arreglar, pintar o decorar cualquier cosa que su familia necesitara. Nos cortaba el pelo, hacía pan, plantaba, cultivaba y preparaba conservas de verduras. Nos hacía la ropa, ayudaba a nacer a los cabritillos, sacrificaba los pollos y los servía para cenar. Empapeló ella sola nuestro cuarto de estar y restauró nuestro piano, que había comprado por $50 en la iglesia de la parroquia. Nos ahorraba visitas al médico curándonos ella. Sonreía con dulzura a todo el mundo y siempre se mostraba colaboradora, pero luego iba y moldeaba su mundo a su gusto mientras nadie la veía. Creo que el ejemplo de asertividad discretamente insolente de mis padres fue lo que me hizo pensar que podía ser escritora, o al menos que podía intentarlo. No recuerdo que mis padres expresaran en ningún momento preocupación por mi sueño de convertirme en escritora. Si les preocupó, no dijeron nada al respecto, pero lo cierto es que no creo que les preocupara. Creo que confiaban en que siempre podría cuidar de mí misma porque me habían enseñado a hacerlo. En cualquier caso, la regla de oro en mi familia era esta: si eres autosuficiente económicamente y no molestas a nadie, eres libre de hacer lo que quieras con tu vida. Quizá porque no se preocuparon demasiado por mí, yo tampoco lo hice. Tampoco se me ocurrió pedir nunca permiso para ser escritora a una figura de autoridad. Nunca he visto a nadie de mi familia pedir permiso a nadie para hacer nada. Se limitan a hacer las cosas. Así que eso decidí yo, hacer las cosas. Autorización escrita. Aquí es donde quería yo llegar, amigo mío. No necesitas el permiso de nadie para llevar una vida creativa. Es posible que no recibieras este mensaje cuando eras pequeño. Tal vez a tus padres les aterrorizara el riesgo en cualquiera de sus formas. Puede que fueran unos obsesos de las reglas, o quizá estuvieran demasiado ocupados siendo depresivos, melancólicos o adictos o toxicómanos para canalizar su imaginación hacia la creatividad. ¿Acaso temieran lo que pudieran decir los vecinos? Es posible que tus padres no tuvieran nada de creadores. Tal vez fueran meros consumidores. Puede que crecieras en un entorno donde las personas se limitaban a ver la televisión y esperar que les pasaran cosas. Olvídalo. No importa. Retrocede un poco más en tu historia familiar. Fíjate en tus abuelos. Hay muchas probabilidades de que fueran creadores. Ah, ¿no? ¿Todavía no? Entonces retrocede más. Hasta tus bisabuelos. Investiga tus ancestros. Busca los que fueron inmigrantes o esclavos o soldados o granjeros o marineros o de esas personas que acudían al puerto a ver llegar los barcos llenos de desconocidos. Retrocede lo que te haga falta y encontrarás a personas que no eran consumidores, gente que no se limitaba a quedarse sentada y esperar a que le pasaran cosas. Encontrarás a personas que se pasaron la vida haciendo cosas. De ahí es de donde vienes tú. De ahí es de donde venimos todos. Los seres humanos llevan mucho tiempo, el suficiente, siendo creativos y de manera tan consciente que parece un impulso absolutamente natural. Para poder verlo con algo de perspectiva, consideremos lo siguiente: el indicio más temprano de arte humano reconocible data de hace 40.000 años. El primer indicio de agricultura humana, por el contrario, tiene una antigüedad de solo 10.000 años. Lo que quiere decir que en algún momento de nuestra historia evolutiva colectiva decidimos que era mucho más importante hacer objetos atractivos, superfluos, que aprender a alimentarnos con regularidad. La diversidad de nuestra expresión creativa es fantástica. Algunas de las obras de arte más perdurables y apreciadas en la Tierra son innegablemente majestuosas. Algunas te dan ganas de arrodillarte y llorar. Otras, en cambio, no. Hay manifestaciones de expresión artística que a ti pueden provocarte y resultarte estimulantes y a mí aburrirme mortalmente. Algunas obras de arte creadas por el ser humano a lo largo de los siglos son sublimes,
y es probable que surgieran de un profundo sentido de lo sagrado y trascendente, pero otras muchas no. Muchas son el resultado de tipos que buscan divertirse, hacerse una pieza de cerámica más bonita, fabricar una silla mejor o dibujar penes en paredes para pasar el rato. Eso está muy bien. ¿Quieres escribir un libro, componer una canción, dirigir una película, cerámica decorativa, aprender a bailar, explorar nuevos territorios? ¿Quieres dibujar un pene en la pared? Hazlo. ¿Qué más da? Es tu derecho en tanto ser humano, así que hazlo con alegría. Es decir, tómatelo en serio, pero al mismo tiempo no te lo tomes en serio. Deja que la inspiración te lleve a donde quiera llevarte. Ten presente que durante gran parte de la historia las personas han hecho cosas y tampoco armaban ningún revuelo por ello. Hacemos cosas porque nos gusta hacer cosas. Buscamos lo interesante y lo nuevo porque nos gusta lo interesante y lo nuevo. Y la inspiración trabaja con nosotros, al parecer, porque le gusta, porque los seres humanos poseemos algo especial, algo añadido, algo innecesariamente abundante, algo que la novelista Marilynne Robinson llamaba una sobreabundancia mágica. Pues bien, esa sobreabundancia mágica es tu creatividad, que zumba y se revuelve en silencio, en ese lugar en que está enterrada a gran profundidad. ¿Estás considerando convertirte en una persona creativa? Demasiado tarde, ya lo eres. El hecho mismo de decir que alguien es una persona creativa es redundante casi hasta los extremos cómicos. La creatividad es la marca de nuestra especie. Para ella tenemos los sentidos, la curiosidad, los pulgares disponibles, el ritmo, el lenguaje, la ilusión y la conexión innata con la divinidad. Si estás vivo, eres una persona creativa. Tú y yo y todas las personas que conoces somos descendientes de decenas de miles de años de creadores, decoradores, hojalateros, cuenteros, bailarines, exploradores, violinistas, percusionistas, albañiles, tenderos, solucionadores de problemas y embellecedores. Todos ellos son ancestros comunes. Los paladines de la alta cultura tratan de convencerte de que el arte pertenece solo a unos pocos elegidos. No solo se equivocan, también resultan irritantes. Todos somos los pocos elegidos. Somos creadores por defecto. Incluso si creciste viendo dibujos animados, sumido en un estupor glucémico de la mañana a la noche, sigue habiendo creatividad en tu interior. Tu creatividad es mucho más vieja que tú, que cualquiera de nosotros. Tu cuerpo mismo, tu propio ser están perfectamente diseñados para vivir en colaboración con la inspiración, y la inspiración sigue buscándote, lo mismo que buscó a tus antepasados. Con todo esto, lo que quiero decirte es que no necesitas autorización escrita del despacho del director para llevar una vida creativa. O, si de verdad te preocupa lo de llevar autorización escrita, entonces ya la tienes. Yo te la doy. La he escrito en el dorso de una vieja lista de compra. Considérate plenamente autorizado. Y ahora ponte a crear algo. Decórate. Tengo una vecina que no para de hacerse tatuajes. Se llama Eileen. Se hace tatuajes con la misma alegría con la que yo me compro unos pendientes baratos. Solo porque le apetece, porque le da por ahí. Algunas mañanas se levanta de bajón y anuncia: creo que voy a ir a que me hagan un tatuaje. Si le preguntas qué clase de tatuaje tiene intención de hacerse, dirá: pues no lo sé, lo decidiré cuando llegue a la tienda. O igual dejo que el artista me sorprenda. Para que nos entendamos, esta mujer no es solo una adolescente con problemas de control de impulsos. Es una mujer adulta, con hijos ya adultos, que dirige un negocio de éxito. También es muy guapa a más no poder, y uno de los espíritus más libres que he conocido. Cuando una vez le pregunté cómo podía marcarse el cuerpo de manera tan arbitraria, con tinta permanente, me dijo: es que no lo estás entendiendo, no es permanente, sino temporal. ¿Ah? Confusa le pregunté: ¿me estás diciendo que todos tus tatuajes son temporales? Sonrió y dijo: no, Liz, mis tatuajes son permanentes, lo temporal es mi cuerpo. Igual que el tuyo. Nuestro paso por la tierra es breve, así que hace mucho decidí que quería decorarme a mí misma de la manera más divertida posible, ahora que todavía tengo tiempo. No tengo palabras para explicar lo maravilloso que me parece esto. Porque yo, al igual que Eileen,
También quiero vivir la vida temporal lo más decorada que pueda. Y no me refiero solo a físicamente. Quiero decir emocional, espiritual e intelectualmente. No quiero que me den miedo los colores brillantes, los sonidos nuevos, el amor con mayúscula, las decisiones arriesgadas, las experiencias desconocidas, las empresas estrafalarias, los cambios repentinos, ni siquiera el fracaso. Que conste que no tengo intención de cubrirme de tatuajes, sencillamente porque no es mi rollo, pero si voy a pasar el mayor tiempo posible creando cosas placenteras a partir de mi experiencia, porque eso es lo que me estimula, lo que me hace sentir viva. Mi decoración la hago con tinta de imprenta, no de tatuajes, pero mi necesidad de escribir proviene del mismo lugar del que sale la que tiene Eileen de convertir su piel en un imaginativo lienzo mientras siga en este mundo. Viene de un sitio llamado Oye, ¿y por qué no? Porque todo es pasajero. Prerrogativa. Pero para vivir de esta manera, con libertad para crear, para explorar, es necesario poseer un fuerte sentido de nuestras prerrogativas, algo que confío aprendas a cultivar. Conozco que la palabra prerrogativa tiene unas connotaciones negativas horribles, pero para este libro me gustaría apropiarme de ella y darle buen uso, porque nunca podrías hacer de tu vida algo creativo e interesante si no crees que tienes la prerrogativa de al menos intentarlo. Creer que la creatividad es una prerrogativa no significa comportarse como una princesa ni actuar como si el mundo nos debiera algo. No. La prerrogativa creadora significa simplemente creer que tienes permiso para estar aquí y que solo por ello estás autorizado a tener una voz y una visión propias. A este sentido de la prerrogativa creadora, el poeta David Whyte lo llama la arrogancia de pertenecer y afirma que se trata de un privilegio que es vital cultivar si quieres interactuar más intensamente con la vida. Sin esta arrogancia de pertenecer, nunca podrás asumir ningún riesgo creativo. Sin ella, nunca saldrás del asfixiante aislamiento de la seguridad personal, ni cruzarás las fronteras de lo hermoso y lo inesperado. La arrogancia de pertenecer no tiene que ver con el egocentrismo ni con el ensimismamiento. En cierta y extraña manera tiene que ver con justo lo contrario. Es un impulso divino que te sacará de ti mismo y te permitirá entregarte más a la vida. Porque a menudo lo que te separa de una existencia creativa es tu ensimismamiento, tus inseguridades, tu falta de autoestima, tu autocrítica, tu exceso de instinto de protección. La arrogancia de pertenecer te saca de las oscuras profundidades del autodesprecio, no diciendo soy el mejor, sino simplemente estoy aquí. Creo que esta clase de arrogancia buena, el sentirse con derecho de existir y por tanto a expresarse, es la única arma con la que combinar el feo diálogo que puede surgir dentro de tu cabeza cada vez que tengas un impulso creador. ¿Sabes a qué diálogo me refiero, verdad? Estoy hablando de ¿quién coño te crees que eres tratando de ser creativo? Eres un saco, eres tonto, no tienes talento y no sirves para nada. Vuelve a tu madriguera. A lo cual es posible que te hayas pasado una vida entera contestando educadamente. Tienes razón, doy asco y soy tonto. Gracias, me vuelvo a mi madriguera ahora mismo. A lo cual, me gustaría verte mantener una conversación más provechosa e interesante contigo mismo que esa. Por amor del cielo, al menos defiéndete. Defender tu derecho a ser una persona creativa empieza por definirte. Empieza por hacer una declaración de intenciones. Ponte de pie bien erguido y dilo en voz alta, lo que sea. Soy escritor, soy cantante, soy actriz, soy jardinero, soy bailarina, soy inventor, soy fotógrafa, soy chef, soy diseñador, soy esto, soy lo otro, soy también lo de más allá. Todavía no sé exactamente lo que soy, pero tengo la curiosidad necesaria para descubrirlo. Dilo, que se entere de que estás ahí. ¿Qué coño? Entérate tú de que estás ahí. Porque esta declaración de intenciones es una proclamación a ti mismo, tanto como al universo o a cualquier otra persona. Al oírla, tu alma reaccionará en consecuencia, reaccionará extasiada. De hecho, porque para esto nació. Confía en mí, tu alma lleva años esperando a que empieces a ser quien eres de verdad.
Pero la conversación tienes que empezarla tú y luego debes sentirte con derecho a permanecer en ella. Esta proclamación de intenciones y de derechos no es algo que puedas hacer solo una vez y esperar milagros. Es algo que tienes que hacer cada día para siempre. Yo he tenido que definirme y defenderme como escritora todos los días de mi vida adulta. Tengo que recordar y volver a recordar constantemente a mi alma y al cosmos que me tomó muy en serio lo de llevar una vida creativa y que nunca dejaré de crear, por muy profundas que sean mis angustias y mis inseguridades. Con el tiempo, también he encontrado el tono de voz adecuado para estas afirmaciones. Es mejor ser insistente pero afable. Repítete, pero no seas estridente. Háblate a tus voces interiores más oscuras y negativas del modo en que un negociador de rehenes habla a un psicópata violento, con tranquilidad, pero con mucha firmeza. Sobre todo no retrocedas. No puedes permitirte retroceder. Después de todo, la vida que estás negociando es la tuya. ¿Quién coño te crees que eres? Exigirán saber tus voces interiores más oscuras. Me alegro de que hagáis esa pregunta, puedes contestar. Os lo voy a decir. Soy una criatura de Dios como todas las demás. Soy parte constituyente de este universo. Tengo espíritus benefactores invisibles que creen en mí y trabajan conmigo. El hecho de que estés aquí es la prueba de que tengo derecho a ello. Tengo derecho a mi propia voz y a mi propia visión de las cosas. Tengo derecho a colaborar con la creatividad porque yo misma soy producto y consecuencia de la creación. Estoy decidida a emprender mi liberación artística, así que déjame tranquila. ¿Lo ves? Ahora solo hablas tú. Originalidad frente a autenticidad. Tal vez tengas miedo a no ser lo bastante original. Tal vez ese sea el problema. Te preocupa que tus ideas sean ordinarias y pedestres y por tanto indignas de crear algo con ellas. Los aspirantes a escritores a menudo dicen: tengo una idea para algo, pero me temo que alguien ya lo ha hecho. Bueno, sí, eso es probable. La mayoría de las cosas ya están hechas, pero no por ti. Para cuando Shakespeare llegó al final de su vida, había escrito prácticamente sobre todos los argumentos que existen. Pero eso no ha impedido a casi 5 siglos de escritores explorarlos una y otra vez. Y recuerda, gran parte de estas historias ya eran clichés mucho antes de que pasaran por manos de Shakespeare. Cuando Picasso vio las pinturas rupestres de Lascaux, al parecer dijo: en 12.000 años no hemos aprendido nada. Lo que probablemente sea cierto, pero ¿y qué? ¿Y qué si repetimos los mismos temas? ¿Y qué si trazamos círculos alrededor de las mismas ideas, generación tras generación tras generación? ¿Y qué si cada nueva generación tiene los mismos impulsos y hace las mismas preguntas de los que los seres humanos llevan años formulando? Al fin y al cabo, todos estamos relacionados, así que el instinto creativo se va a repetir. Todo nos recuerda a algo, pero una vez que pones tu expresión y tu pasión detrás de una idea, esa idea se convierte en tuya. El caso es que cuando mayor me hago, menos me impresiona la originalidad. Estos días me conmueve mucho más la autenticidad. Los intentos por ser original pueden resultar a menudo forzados y afectados, pero la autenticidad tiene una resonancia que nunca deja de emocionarme. Así que di lo que quieras decir y dilo de corazón. Comunica todo lo que sientas impulsando a comunicar. Si es lo bastante auténtico, créeme, resultará original. Motivos. Y otra cosa, no tienes la obligación de salvar el mundo con tu creatividad. Tu arte no tiene que ser original. En otras palabras, no tiene que ser importante. Por ejemplo, cada vez que alguien me dice que quiere escribir un libro para ayudar a otras personas, pienso: por favor, no lo hagas. Por favor, no intentes ayudarme. A ver, es muy amable de tu parte querer ayudar a los demás, pero por favor, que ese no sea tu único motivo creador, porque sentir el peso de tu solemne propósito nos creará una gran tensión. Me recuerda esa maravillosa sentencia de la columnista británica Catherine Whitehorn: se reconoce a quienes viven para otros por la expresión de angustia de la cara de los otros. Preferiría con mucho que escribieras un libro para entretenerte, en lugar de para ayudarme. O si el tema de tu libro es más serio y oscuro,
para librarte de alguna carga psíquica importante antes que salvarnos o liberarnos a los demás. Una vez escribí un libro para salvarme a mí misma. Escribí una memoria de viaje para dar sentido tanto al viaje como a mi confusión emocional. Lo único que intentaba hacer con ese libro era descubrir quién era. En el camino, sin embargo, escribí una historia que al parecer ayudó a muchas otras personas a encontrarse a sí mismas, pero esa no fue nunca mi intención. Si me hubiera sentado a escribir come, reza, ama, con el único objetivo de ayudar a otros, me habría salido un libro por completo distinto. Podría incluso haber escrito un libro insufriblemente ilegible. Sí, vale, ya sé que muchos críticos encontraron come, reza, ama, insufriblemente ilegible. Sí, vale. Sí, vale, ya sé que muchos críticos encontraron come, reza, ama, insufriblemente ilegible, tal como se publicó, pero eso no viene ahora al caso. Lo que importa es que lo escribí para ayudarme a mí misma y por eso resultó genuino, y en última instancia, incluso ayudó a muchos lectores. Piensa en este libro, por ejemplo, que tienes ahora mismo en las manos, Libera tu magia. Es, evidentemente, un manual de autoayuda, ¿verdad? Pues déjame que te diga, con todo mi respeto y cariño, que este libro no lo escribí para ti, lo escribí para mí. Escribí este libro por mi propio placer, porque de verdad disfruto reflexionando sobre la creatividad. Me resulta agradable y útil meditar sobre el asunto. Si lo que he escrito aquí termina ayudándote, genial, me alegraré mucho. Será un efecto secundario maravilloso, pero a fin de cuentas lo hago porque me gusta hacerlo. Tengo una amiga monja que ha pasado toda su vida ayudando a personas sin hogar en Filadelfia. Es lo más parecido que conozco a una santa, defensora incansable de los pobres, de los que sufren, de los que están perdidos y abandonados. ¿Y sabes por qué su labor caritativa es tan eficaz? Porque disfruta haciéndola, porque le resulta agradable. De otra manera no funcionaría. De otra manera sería un duro deber y un oscuro martirio. Pero la hermana Mary Scullion no es ninguna mártir. Es una mujer alegre que lo pasa en grande llevando la existencia que mejor se ajusta a su naturaleza y más viva la hace sentir. Luego, da la casualidad de que haciéndola cuida de un montón de personas, pero todos perciben el disfrute genuino que hay detrás de la misión y que explica en última instancia por qué su presencia resulta tan curativa. Lo que estoy diciendo es que está bien si tu trabajo te resulta divertido, también si te resulta curativo o fascinante o redentor, o si es solo un pasatiempo que evita que te vuelvas loco. Está bien incluso si tu trabajo es totalmente frívolo. Está permitido. Todo lo está. Tus razones para crear son razón suficiente. Dedicándote a lo que amas, es posible que sin darte cuenta termines ayudándonos mucho a otros. No existe un amor que no termine ayudando, enseñaba el teólogo Paul Tillich. Así pues, dedícate a lo que te haga sentir vivo. Déjate llevar por lo que te fascina, por tus obsesiones y compulsiones. Fíate de ellas. Crea algo que siembre la revolución en tu corazón. El resto vendrá solo. Formación. No tengo un posgrado en escritura creativa. En realidad no tengo un posgrado en nada. Me gradué en ciencias políticas porque me tenía que graduar en algo, en la Universidad de Nueva York. Y aún me siento afortunada por haber recibido lo que considero que fue una formación anticuada, tolerante y liberal en humanidades. Aunque siempre supe que quería ser escritora y aunque asistí a algunas clases de escritura en la universidad, cuando me gradué de NYU decidí no hacer un posgrado en escritura creativa, desconfiada de la idea de que el mejor lugar donde encontrar mi voz fuera un aula con otros 15 escritores tratando de encontrar la suya. Tampoco estaba muy segura de lo que me aportaría un posgrado en escritura creativa. Hacer un máster en escritura creativa no es como ir a la facultad de odontología, por ejemplo, donde puedes estar bastante seguro de que encontrarás un trabajo en el campo que has elegido una vez que termines los estudios. Y si bien creo que es importante para los dentistas tener un título avalado por el Estado, también, ya puestos, para los pilotos de líneas aéreas, los abogados, las manicuras, no estoy segura de que necesitemos novelistas con credenciales oficiales. 12 autores estadounidenses han ganado el Nobel de Literatura desde 1901 y ninguno tenía un máster en escritura creativa.
4 de ellos no pasaron de la enseñanza secundaria. Estos días hay numerosas universidades asombrosamente caras donde se puede estudiar creación. Algunas son fantásticas, otras no. Si quieres seguir este camino, adelante, pero has de ser consciente de que se trata de un intercambio y asegúrate de que el intercambio te beneficie. Lo que sacan las universidades está claro, tu dinero. Lo que sacan los estudiantes depende de su dedicación, de lo serio del programa y de la calidad de sus profesores. Sin duda, en estos programas podrías aprender disciplina, estilo y quizá incluso valor. También es posible que conozcas a tu tribu, esos colegas que te proporcionan valiosos contactos profesionales y apoyarán tu carrera. Puede incluso que seas tan afortunado como para encontrar el mentor de tus sueños, un profesor especialmente sensible y dedicado. Pero me preocupa que lo que busquen los estudiantes de creación literaria a menudo es un posgrado. A menudo un posgrado no sea más que la demostración de su propia legitimidad, la prueba de que son personas creativas porque así lo dice un título de posgrado. Por una parte, entiendo bien esta necesidad de reconocimiento oficial. Intentar crear es una empresa con escasas garantías. Pero si trabajas solo todos los días en tu arte, con disciplina y amor continuos, entonces ya eres un creador de verdad. Ya no necesitas que nadie más lo afirme por ti. Si ya has hecho un posgrado en un campo creativo u otro, tranquilo. Si tienes suerte, tu arte habrá ganado en calidad y en el peor de los casos seguro que no te ha perjudicado. Aprovecha las lecciones que aprendiste en la universidad y úsalas para mejorar tu oficio. O, si estás haciendo un posgrado ahora mismo y de verdad puedes permitírtelo sin que te suponga un gran sacrificio, tampoco pasa nada. Si la universidad te ha becado, mejor todavía. Eres afortunado por estar ahí, así que utiliza esa buena suerte en tu propio beneficio. Trabaja duro, aprovecha las oportunidades al máximo y crece. Crece, crece. Puede ser una época maravillosa de estudio intensivo y expansión creativa. Pero si estás pensando en hacer algún tipo de posgrado en escritura y no te sobra el dinero, hazme caso. No lo necesitas. Y necesitas menos aún la carga económica que supone, porque la deuda es y será siempre el matadero de los sueños creativos. Uno de los mejores pintores que conozco enseña en una de las facultades de artes más valoradas del mundo, pero no tiene ningún máster. Es un maestro, sí, pero su maestría la adquirió solo. Se convirtió en un gran pintor porque trabajó como un esclavo durante años para ello. Ahora enseña a otros en un nivel de enseñanza al que nunca tuvo acceso, lo que te hace cuestionarte la pertinencia del sistema en sí. Pero a su centro acuden estudiantes en manada de todo el mundo y muchos de ellos, los que no son de familias ricas o no consiguieron que la universidad los becara, salen del programa con una deuda de decenas de miles de dólares. A mi amigo le importan muchísimo sus estudiantes, así que verlos endeudarse tanto, mientras paradójicamente se esfuerzan por ser cada vez más como él, le pone enfermo y a mí también. Cuando le pregunté por qué lo hacen, por qué hipotecan hasta ese punto su futuro por unos años de estudiar creación, me dijo: lo cierto es que no siempre lo piensan con detenimiento. La mayor parte de los artistas son personas impulsivas que no hacen planes a largo plazo. A los artistas les gusta por naturaleza apostar. Apostar es un hábito peligroso, pero cuando te dedicas al arte estás apostando. Estás tirando los dados, apostando por la probabilidad remota de que tu inversión de tiempo, energía y recursos pueda resultar muy rentable, porque algún día alguien compre tu obra por tener éxito. Muchos de mis estudiantes apuestan porque una educación cara les merezca la pena a largo plazo. Lo entiendo. Yo también he sido impulsiva desde el punto de vista creativo. Es algo que va asociado al territorio de la curiosidad y la pasión. Con mi trabajo apuesto y doy saltos de fe constantemente, o al menos lo intento. Tienes que estar dispuesto a asumir riesgos si quieres llevar una existencia creativa. Pero si vas a apostar, sé consciente de que estás apostando. Nunca tires los dados sin ser muy consciente de lo que haces y asegúrate de que puedes respaldar tus apuestas, tanto emocional como económicamente. Mi miedo es que muchos paguen un ojo de la cara por unos estudios de posgrados en arte y creación sin darse cuenta de que en realidad están apostando, porque a primera vista puede parecer que están haciendo una inversión segura. Después de todo, no van las personas a la universidad a aprender una profesión, y una profesión que no es algo responsable y respetable.
Pero las artes no son una profesión a la manera convencional. No hay seguridad laboral en la creación y nunca lo habrá. Endeudarse hasta las cejas para convertirse en creador, por tanto, puede convertirse en carga y fuente de estrés, algo que debería ser disfrute y liberación. Y después de haber invertido tanto en tu educación, los artistas que no tienen éxito profesional de inmediato, y esos son la mayoría, pueden sentirse fracasados. La sensación de haber fracasado puede afectar negativamente su confianza en su capacidad creativa, tal vez incluso llevarlos a dejar de crear por completo. Entonces, se encuentran en la terrible situación de tener que enfrentarse no solo a la sensación de vergüenza y fracaso, sino también a abultadas facturas mensuales que les recordarán para siempre su humillación y fracaso. Por favor, entiende que no estoy en absoluto en contra de los estudios de posgrados. De lo que estoy en contra es del endeudamiento desorbitado, en especial para aquellos que quieren llevar una vida creativa. Y en los últimos tiempos, por lo menos aquí en Estados Unidos, el concepto de educación de posgrado se ha convertido prácticamente en sinónimo de deuda incapacitante. Nadie necesita estar endeudado menos que un artista. Así que procura los medios a tu alcance y lo antes posible. Libérate de manera que puedas vivir y crear con mayor libertad, tal y como estás diseñado por naturaleza para ser. Lo que te estoy diciendo es, preocúpate de ti mismo, preocúpate de salvaguardar tu futuro, pero también tu cordura. Prueba esto otro. En lugar de pedir préstamos para hacer un posgrado artístico, prueba quizá a adentrarse más en el mundo, a explorar con mayor valentía, o a adentrarse y explorarte a ti mismo con mayor valentía. Haz un inventario sincero de la formación que ya tienes, los años que has vivido, las penalidades que has sufrido, las destrezas que has adquirido por el camino. No exploréis ya más desde el libro de texto, nos advirtió Walt Whitman, y estoy con él. Hay muchas maneras de aprender que no pasan necesariamente por un aula, y siéntete libre de empezar a compartir tu punto de vista a través de la creatividad, incluso si no eres más que un niño. Si eres joven, verás las cosas de manera distinta de como las veo yo, y quiero saber cómo las ves. Todos queremos, cuando miremos tu obra, sea lo que sea, queremos sentir tu juventud, esa frescura que te da ser un recién llegado. Sé generoso con nosotros y déjanos sentirla. Después de todo, para muchos ha pasado ya demasiado tiempo desde que estuvimos donde tú estás ahora. Si eres mayor, confía que el mundo ha estado educándote desde el principio. Sabes muchas más cosas de las que crees. No estás acabado. Lo que estás es preparado. Pasa cierta edad con independencia. Ve a qué hayas dedicado tu tiempo. Es más probable que tengas un doctorado en vivir. Si sigues aquí, si has sobrevivido tanto tiempo, es porque sabes cosas. Necesitamos que nos reveles de lo que sabes, lo que has aprendido, lo que has visto y sentido. Si eres mayor, hay muchas probabilidades de que ya tengas todo lo que hace falta para vivir una vida más creativa, a excepción de la confianza para ponerte a hacer tu trabajo. Pero necesitamos que lo hagas. Ya seas joven o viejo, necesitamos tu trabajo para que enriquezca e ilumine nuestras vidas. Así que coge tus inseguridades y tus miedos, sujétalos cabeza abajo por los tobillos y dales una buena sacudida. Libérate de todas esas ideas engorrosas sobre lo que deberías tener y sobre cuánto tendrás que pagar por ello, para convertirte en alguien legítimamente creativo. Porque te digo que ya eres legítimamente creativo, solo por el hecho de existir, de estar aquí entre nosotros. Grandes maestros. ¿Quieres estudiar con los grandes maestros? ¿Es eso? Bien, pues los encontrarás en todas partes. Viven en los estantes de tu biblioteca, viven en las paredes de los museos, en grabaciones hechas hace décadas. Tus maestros ni siquiera necesitan estar vivos para educarte de manera magistral. Ningún escritor vivo me ha enseñado más sobre argumento y caracterización de personajes que Charles Dickens, y no hace falta decir que nunca he quedado con él en un horario de oficina para charlar del asunto. Para aprender de Dickens me bastó dedicar años a estudiar sus novelas, yo sola, como si fuera la Sagrada Escritura, y luego practicar como loca por mi cuenta. Los aspirantes a escritores tienen suerte, en cierta medida, porque escribir es un asunto privado y barato, y siempre lo ha sido. Con otros intereses creativos, he de admitir que la cosa
se complica y puede ser más cara. Una formación estricta, supervisada, puede resultar esencial si quieres ser, por ejemplo, cantante de ópera profesional o violonchelista. Durante siglos la gente ha estudiado en conservatorios de música o de danza o academias artísticas. Con el tiempo, de estos centros han salido muchos creadores maravillosos. Para muchos otros creadores maravillosos no salieron de ahí. Y muchas personas con talento adquirieron toda esa magnífica educación, pero nunca la pusieron en práctica. Por encima de todas las cosas está la siguiente verdad. Da igual lo grandes que sean tus maestros, da igual lo prestigiosa que sea la reputación de tu academia. Llegará un momento en que tendrás que ponerte a trabajar. Llegará un momento en que los profesores no estarán allí. Las horas que dediques a practicar, a estudiar, a presentarte a pruebas y a crear dependerán solo de ti. Cuanto antes y más apasionadamente te hagas a esta idea, y eso depende por completa y en última instancia de ti, mejor te irá. Los chicos gordos. Esto es lo que hice con 20 años en lugar de ir a la universidad para aprender a escribir. Conseguí un trabajo de camarera en una cafetería. Más tarde también trabajé en la barra de un bar y de un au pair, profesora particular, bracera de un rancho, cocinera, profesora, vendedora de un mercadillo y dependiente de una librería. Vivía en departamentos baratos, no tenía coche y me vestía con ropa de segunda mano. Cogía todos los turnos que podía, ahorraba todo el dinero que ganaba y luego me dedicaba un tiempo a viajar para aprender cosas. Quería conocer gente, oír sus historias. A los escritores se les dice que escriban de lo que conocen y yo lo único que sabía era que aún no sabía gran cosa, así que emprendí una búsqueda deliberada de material. Trabajar en la cafetería fue genial porque tenía acceso a docenas de voces distintas cada día. Llevaba 2 libretas en los bolsillos de atrás, una para apuntar lo que pedían los clientes y otra para anotar sus conversaciones. Trabajar en el bar fue aún mejor porque los personajes a menudo estaban algo bebidos y en consecuencia hablaban con mayor desinhibición de sus vidas. En la barra del bar aprendí que no solo que todos tienen una historia que te puede dejar sin respiración, sino también que todos quieren contarla. Mandé mi trabajo a varias revistas y empecé a coleccionar cartas de rechazo. Seguí escribiendo a pesar de los rechazos. Trabajaba afanosa en mis relatos, sola en mi habitación, también en estaciones de tren, en huecos de escaleras, en bibliotecas, en parques y en los apartamentos de amigos, novios, familiares diversos. Mi intención era pasarme toda la vida en comunión con la escritura y punto. Y la gente de mi familia es de lo más longeva. Tengo una abuela de 102 años, así que supuse que los 20 y tantos era demasiado pronto para empezar a agobiarme porque se me acabara el tiempo. Así las cosas, los editores podían rechazarme todo lo que quieran, no pensaba irme a ninguna parte. Cada vez que recibía una de esas cartas le daba permiso a mi ego para decir en voz alta: ¿creéis que podéis asustarme? Tengo 80 años por delante para dar guerra. Hay personas que me rechazaban algún día y ni siquiera han nacido aún. Con eso os hacéis una idea de que todo el tiempo voy a seguir al pie del cañón. Luego guardaba la carta y volvía al trabajo. Decidí tomarme el juego de las cartas de rechazo como si fuera un gran partido de tenis cósmico. Alguien me mandaba una carta rechazando mi trabajo y yo le devolvía otra como si fuera una pelota en forma de nuevo ofrecimiento esa misma tarde. Mi política era: tú me la tiras y yo te la devuelvo directamente al universo. Sabía que tenía que hacerlo así porque nadie más iba a defender mi obra. No tenía promotor, ni agente, ni patrocinador, ni contactos. No solo no conocía a nadie que trabajara en el mundo editorial, apenas conocía a nadie que tuviera un trabajo. Sabía que nadie iba a llamar a la puerta de mi apartamento y decir: tenemos entendido que vive aquí una autora inédita de mucho talento y nos gustaría ayudarla a prosperar en su carrera profesional. No. Tenía que presentarme a mí misma y eso hice. Lo hice una y otra vez. Recuerdo tener la sensación muy clara de que nunca conseguiría vencer la resistencia de aquellos guardianes sin rostros ni nombres en la puerta que yo asediaba sin descanso. Era posible que nunca se rindieran, era posible que nunca me dejaran pasar, era posible que no tuviera nada que hacer. Daba igual. De ninguna manera iba a renunciar a mi trabajo solo porque no funcionara. No se trataba de eso. La recompensa no vendría de resultados externos, eso lo sabía. La recompensa tenía que venir de la felicidad de conseguir escribir lo que quería escribir y de la convicción interior de que había elegido el camino de mi vocación y le estaba siendo fiel. Si tenía la suerte de conseguir que me pagaran por mi trabajo sería estupendo, pero mientras tanto el dinero podía sacarlo de otras partes.
Hay muchos sitios en este mundo donde ganarse el sustento. Yo probé muchos de ellos y siempre salí adelante. Era feliz, era una completa doña nadie y era feliz. Ahorraba lo que ganaba, viajaba y tomaba notas. Fui a las pirámides de México y tomé notas. Cogí autobuses a los barrios periféricos de Nueva Jersey y tomé notas. Fui a Europa del Este y tomé notas. Fui a fiestas y tomé notas. Fui a Wyoming a trabajar de pinche de cocina en un rancho y tomé notas. En algún momento de la veintena reuní a unos cuantos amigos que también querían ser escritores y montamos un taller. Nos reunimos 2 veces al mes durante varios años y leíamos fielmente los trabajos de los demás. Por razones que han quedado en el pasado, nos llamábamos los chicos gordos. Era el taller literario más perfecto del mundo, o al menos nosotros lo veíamos así. Nos habíamos seleccionado los unos a los otros con mucho cuidado, excluyendo así a esos aguafiestas y mandones que suelen aparecer en muchos talleres literarios para aplastar los sueños de otras personas. Nos fijamos plazos de entrega y nos animábamos los unos a los otros a enviar nuestro trabajo a editoriales. Llegamos a conocer bien las voces y obsesiones de cada uno y nos ayudábamos a superar nuestros obstáculos específicos y más habituales. Comíamos pizza y nos reíamos. El taller de los chicos gordos fue productivo, inspirador y divertido. Era un lugar seguro en el que ser creativo, vulnerable e intrépido. Y era total y absolutamente gratis. Excepto por la pizza, claro. Pero vamos, ya ves por dónde voy. ¿A que sí? Pues venga, tú también puedes hacerlo. Werner Herzog, Dixit. Tengo un amigo en Italia que es cineasta independiente. Hace muchos años, cuando era un joven airado, escribió una carta de su ídolo, el gran director alemán Werner Herzog. Mi amigo se sinceró por completo en aquella carta, quejándose a Herzog de lo mal que le iba profesionalmente, de que a nadie le gustaban sus películas, de lo difícil que se había vuelto a rodar en un mundo donde a nadie le interesa el cine, donde todo es tan caro, donde no hay dinero para la cultura, donde los gustos del público han derivado hacia lo vulgar y lo comercial. Si lo que buscaba era compasión, mi amigo se había confundido de persona. Aunque, ¿por qué alguien acudiría precisamente a Werner Herzog en busca de un hombro en el que llorar? Es algo que se escapa por completo de mi comprensión. En cualquier caso, Herzog le envió a mi amigo una larga carta feroz y desafiante a la que venía a decirle más o menos lo siguiente. Deje de quejarse. El mundo no tiene la culpa de que usted decidiera ser artista. El mundo no tiene la obligación de disfrutar de las películas que usted hace y desde luego no tiene la obligación de financiar sus sueños. A nadie le interesa oírle. Robe una cámara si es preciso, pero deje de lloriquear y vuelva al trabajo. Me acabo de dar cuenta de que en esta anécdota Werner Herzog hace básicamente el papel de mi madre. ¡Qué maravilla! Mi amigo enmarcó la carta y la colgó encima de su mesa, como debía ser, porque aunque el consejo de Herzog podía parecer una reprimenda, no lo era. Era un intento de liberación. Creo que es un acto de amor muy poderoso recordarle a alguien que puede conseguir cosas por sí mismo, que el mundo no le debe automáticamente recompensa alguna y que no es tan débil ni está tan indefenso como cree. Recordatorios como estos pueden parecer bruscos y a menudo no queremos oírlos, pero aquí es cuando entra en juego la sencilla cuestión del respeto a uno mismo. Hay algo maravilloso en animar a alguien a encontrarse por fin con el respeto a sí mismo, sobre todo cuando se trata de crear algo nuevo y magnífico. Esa carta, por lo tanto, era la autorización escrita que necesitaba mi amigo. Así que volvió al trabajo. El truco. Por lo tanto, si hay un truco, deja de quejarte. Fíjate de mí cuando te digo esto. Fíjate también de Werner Herzog. Son muchas las buenas razones para dejar de quejarte si quieres llevar una vida más creativa. En primer lugar, resulta molesto. Todos los artistas se quejan, así que es un tema visto y aburrido. A juzgar por el volumen de quejas que sale de una clase de escritura creativa, uno pensaría que a veces las personas se les ha obligado a seguir su vocación, un dictador malvado, en lugar de haber elegido su trabajo libremente y porque se lo dictaba el corazón. En segundo, por supuesto, que crear cosas es difícil. De no serlo, todo el mundo haría y ya tendría nada de especial ni de interesante. En tercero, la realidad es que ninguno hacemos caso de las quejas de los demás, porque estamos demasiado centrados en nuestra lucha sagrada, así que más o menos le están hablando a una pared.
Lo cuarto y más importante es que estáis ahuyentando la inspiración. Cada vez que te quejas de lo difícil y cansado que es ser creativo, la inspiración da un paso más para alejarse de ti ofendida. Es casi como si levantara las manos y dijera: perdona, colega, no sabía que mi presencia te resultara tan pesada. Me voy con la música a otra parte. He presenciado este fenómeno toda mi vida, cada vez que he empezado a quejarme. He sentido como mi autocompasión le cierra la puerta en las narices a la inspiración y la habitación de pronto parece fría, pequeña y vacía. Así las cosas, entendí este camino muy joven. Empecé a decirme a mí misma que disfrutaba con mi trabajo. Proclamé que disfrutaba de todos los aspectos de mi esfuerzo creativo, el tormento y el éxtasis, el éxito y el fracaso, la dicha y la vergüenza, las frases de sequía, las dificultades y los traspiés, y la confusión y la estupidez. Incluso me atreví a decirlo en voz alta. Le dije al universo y a todos los que quisieron escucharme que me había comprometido a llevar una vida creativa, no para salvar al mundo, no como un acto de protesta, no para hacerme famosa, no para entrar en el canon, no para desafiar el sistema, no para que se enteraran esos cabrones, no para demostrar a mi familia que me merecía triunfar, no a modo de profunda catarsis emocional, sino porque me gustaba. Así que prueba a decir esto: disfruto mi creatividad. Y cuando lo digas, asegúrate de pensarlo. Que sepas que la gente se escandalizará. Estoy convencida de que disfrutará con toda el alma del trabajo que hace uno. Es la única postura de verdad subversiva que a estas alturas puede adoptar una persona creativa. Es un acto verdaderamente gamberro, porque casi nadie se atreve a hablar en voz alta del disfrute creativo por miedo a que lo tomen en serio como artista. Así que dilo, sé el friki que se atreve a disfrutar con lo que hace. Lo mejor de todo, sin embargo, es que al decir que te encanta tu trabajo, atraerás a la inspiración. La inspiración agradecerá oír esas palabras de tu boca, porque la inspiración, como todos nosotros, agradece sentirse valorada. La inspiración tendrá noticia de tu disfrute y mandará ideas a tu puerta como recompensa a tu entusiasmo y lealtad. Ideas a raudales, suficiente para 10 vidas. Encasillar. Alguien me dijo el otro día: dices que todos podemos ser creativos, pero no hay enormes diferencias de talento y habilidades innatos entre las personas. Vamos, que todos podemos cultivar alguna forma de arte, pero solo unos pocos podemos llegar a ser grandes, ¿no? No lo sé. Y para serte sincera, chico, ni siquiera me importa. No quiero ni molestarme en pensar en la diferencia entre alta y baja cultura. Como alguien se ponga a perorar sobre la distinción académica entre magisterio verdadero y mera artesanía, soy capaz de quedarme dormida en la silla. Desde luego no estoy dispuesta a anunciar convencida que tal persona está destinada a convertirse en alguien, mientras que esa otra persona debería renunciar. ¿Cómo voy a saber algo así? ¿Cómo va a saberlo nadie? Es todo de lo más subjetivo, y en cualquier caso he conocido a personas con mucho talento que no han creado nada, nada de nada. Por otra parte, hay personas en las que descarté arrogantemente y más tarde me dejaron atónita con la profundidad y la belleza de su trabajo. Ha sido toda una lección de humildad que me ha dejado clara mi incapacidad para juzgar el potencial de nadie o para descartar a nadie. Te ruego que no pierdas el tiempo con esa clase de definiciones y distinciones, ¿de acuerdo? Solo servirán para desanimarte y preocuparte, y necesitamos que estés lo más ligero y liberado mentalmente posible para seguir creando. ¿Ya piensas que tienes talento o que eres un perdedor? Haz lo que tengas que hacer y luego enséñalo al mundo. Que los demás te encasillen como mejor les convenga, porque te encasillarán. Es algo que la gente necesita hacer para sentir que ha organizado el caos de la existencia, siguiendo alguna clase de criterio reconfortante. Así pues, la gente te pondrá toda clase de etiquetas. Te llamarán genio, impostor, quiero y no puedo. Venido a menos, aficionado, segundón, joven promesa o maestro de la reinvención. Es posible que te halaguen o te critiquen. Es posible que digan que no eres más que un simple escritor de género, o simple ilustrador de cuentos infantiles, un simple fotógrafo comercial, un simple actor de campaña municipal, un simple cocinero aficionado, un simple músico de fin de semana, un simple artesano, un simple pintor paisajista o un simple de lo que sea. No tiene la más mínima importancia. Deja que las personas tengan sus opiniones. Es más, deja que las personas se enamoren de sus opiniones, lo mismo que tú estás enamorado de las tuyas. Pero que nunca te lleven al engaño.
No necesitas la bendición, ni siquiera la simpatía de nadie para hacer tu labor creadora. Y recuerda siempre que los juicios que otros hagan sobre ti no son asunto tuyo. Por último, recuerda lo que decía W.C. Fields sobre este tema. Lo que importa no es lo que te llamen, sino lo que contestes tú. Ahora que lo pienso, ni siquiera te molestes en contestar. Sigue a lo tuyo. La casa de los espejos. Una vez escribí un libro que se convirtió por accidente en un éxito de ventas y durante unos cuantos años a partir de entonces fue como vivir en una casa de los espejos. Nunca había sido mi intención escribir un gran bestseller, créeme. Sería incapaz de hacerlo si me lo propusiera. Es más, he publicado 6 libros, todos escritos con idénticos esfuerzo y pasión, y 5 de ellos no fueron ni mucho menos grandes superventas. Desde luego, mientras escribía Come, Reza, Ama, no tenía la sensación de estar creando la obra más grande e importante de mi vida. Solo sabía que escribir algo tan personal era un camino, y supuse que igual la gente se burlaría de mí por ser tan sincero. Pero aún así escribí este libro por mis propias e íntimas razones, y también porque sentía curiosidad por comprobar si era capaz de trasladar mis experiencias emocionales al papel. Ni se me cruzó por la cabeza que mis pensamientos y sentimientos pudieran entrecruzarse tan intensamente con los pensamientos y sentimientos de tantas otras personas. Para que veas hasta qué punto fue así, en el curso de los viajes de los que hablo en Come, Reza, Ama, me enamoré de ese brasileño llamado Felipe, con el que ahora estoy casada, y llegado un momento, cuando llevamos poco tiempo de cortejo, le preguntó si le importaba que escribiera de él en mi libro autobiográfico. Dijo, bueno, depende. ¿Qué puede pasar? Y le contesté, nada, mis libros no los lee nadie. Resultó que ese libro lo leyeron 12 millones de personas. Y precisamente porque lo leyó tanta gente y porque hubo tantas opiniones divergentes sobre él, en algún punto Come, Reza, Ama dejó de ser solo un libro y se convirtió en otra cosa, en una pantalla gigante en la que las millones de personas proyectaban sus emociones más intensas. Esas emociones iban desde el odio más absoluto a la adulación ciega. Recibía cartas que decían, no te soporto, y otras que me decían, has escrito mi Biblia. Imagina que hubiera intentado formular una definición de mí misma basada en cualquiera de estas reacciones. Ni siquiera lo intenté. Y esa es la única razón por la que Come, Reza, Ama no me apartó de mi camino de escritora, por mi convicción profunda y duradera de que los resultados de mi obra no tienen gran cosa que ver conmigo. Yo solo estoy a cargo de producir la obra en sí, y eso ya es bastante trabajo. Me debe aceptar encargos adicionales, como por ejemplo, controlar lo que piensa todo el mundo de ella una vez sale de mi mesa. Además, me di cuenta de que sería poco razonable e inmaduro por mi parte aceptar que a mí se me permitiera tener voz para expresarme, pero a otras personas no. Si yo puedo hablar de mis verdades íntimas, entonces los críticos que reseñen mi libro también deben expresar las suyas. Lo que es justo, es justo. Después de todo, si te atreves a crear alguna cosa y la presentas al mundo, existe la posibilidad de que despierte una reacción. Es el orden natural de las cosas, el eterno inhalar, exhalar, acción, reacción. Pero sin duda tú no eres responsable de la reacción por más estrafalaria que sea. Un día, por ejemplo, una mujer se me acercó durante una firma de libros y me dijo, Come, Reza, Ama me cambió la vida. Me diste fuerzas para romper un matrimonio en el que era maltratada y liberarme. Y fue gracias a un momento concreto de tu libro, ese en el que cuentas que le pusiste una orden de alejamiento a tu exmarido porque estabas harta de su violencia y no la ibas a seguir tolerándola. Orden de alejamiento, violencia. No me ha pasado ninguna de esas cosas, ni en mi libro ni en mi vida real. Ni siquiera se puede adivinar entre líneas, pues nada hay más lejos de la verdad. Pero aquella mujer había insertado inconscientemente esa historia, su historia, en mi libro autobiográfico. Supongo que porque lo necesitaba. Puede que le fuera más fácil creer que su determinación y fuerza las había sacado de mí y no de sí misma. Con independencia de esos motivos emocionales, sin embargo, se había entretejido en mi historia y al hacerlo, había borrado lo que yo contaba en ella en realidad. Por extraño que parezca, admito que estaba en su derecho de hacer una cosa así. Admito que esa mujer tiene el derecho divino a malinterpretar mi libro cuando quiera. Después de todo,
Una vez que mi libro llegó a sus manos, todo lo que contiene pasó a pertenecerle a ella y no a mí. Reconocer este hecho, que la reacción ya no te pertenece, es la única manera cuerda de crear. Si la gente disfruta con lo que has creado, fantástico. Si lo ignoran, mala suerte. Si malinterpretan lo que has creado, no te estreses. ¿Y qué pasa si la odian? ¿Qué pasa si te atacan con salvaje ensañamiento e insultan tu inteligencia, desprecian tus motivaciones y arrastran tu reputación por el barro? Pues pon tu sonrisa más encantadora y sugiéreles, lo más educadamente posible, eso sí, que se dediquen a cultivar su puta creatividad. Y luego sigue con la tuya. No éramos más que una banda. Y es que a fin de cuentas tampoco tiene tanta importancia. Y es que a fin de cuentas no es más que creatividad. Y como dijo una vez John Lennon refiriéndose a los Beatles, no éramos más que una banda. Por favor, no me malinterpretes, adoro la creatividad y por supuesto venero a los Beatles. He dedicado toda mi vida a la búsqueda de la creatividad y paso mucho tiempo animando a otras personas a hacer lo mismo, porque creo que una vida creativa es la más maravillosa de las posibles. Sí, algunos de mis momentos más trascendentes los he vivido durante episodios de inspiración o mientras disfruto de la magnífica creación de otros. Y sí, estoy convencida de que nuestros instintos artísticos tienen un origen divino y mágico, pero eso no quiere decir que tengamos que tomárnoslo todo tan en serio, porque en resumidas cuentas sigo pensando que esa expresión artística humana no es, por suerte y para nuestro alivio, esencial, y por eso nos gusta tanto. El canario en la mirada de carbono. El canario en la mina de carbón. ¿Crees que me equivoco? ¿Eres una de esas personas que creen que las artes son la cosa más seria e importante del mundo? Si es así, amigo mío, ha llegado el momento de decirnos adiós. Mi vida es la prueba irrefutable de que las artes no importan tanto como en ocasiones nos empeñamos a creer. Porque no nos engañemos, pocos trabajos hay que sean, obviamente, menos valiosos para la sociedad que el mío. De una profesión cualquiera, profesor, médico, bombero, conservador de museo, techador, ranchero, guarda de seguridad, activista político, trabajadora sexual, incluso el siempre desprovisto del contenido consultor. Todos son mucho más esenciales para el buen funcionamiento de la comunidad humana de la que ha sido o será nunca un novelista. Hubo una vez un diálogo en el programa de televisión 30 Rock que destiló esta idea hasta dejarla en su núcleo irreductible. Jack Donaghy estaba burlándose de Liz Lemon porque era escritora y por tanto inútil para la sociedad, mientras ella intentaba defender su importancia fundamental. Jack dijo: en un mundo postapocalíptico, ¿de qué le servirás a la sociedad? Liz responde: de poeta errante. Jack: o sea, de canario en una mina de carbón. Creo que Jack tenía razón, pero esta certeza no me resultaba desalentadora. Al contrario, la encuentro apasionante. El hecho de que pueda dedicar una vida a hacer cosas objetivamente inútiles quiere decir que no vivo en una anti-utopía post-apocalíptica. Quiere decir que no estoy encadenada al yugo de la mera supervivencia. Quiere decir que todavía queda espacio en la civilización para lujos tales como la imaginación, la belleza y la emoción, incluso para la frivolidad total. La creatividad pura es magnífica, precisamente porque es lo contrario de todo lo demás en la vida, que es esencial e inevitable. Comida, techo, medicina, Estado de Derecho, responsabilidad comunitaria y familiar, enfermedad, pérdida, muerte, impuestos, etc. La creatividad pura es algo mejor que la necesidad. Es un regalo. Es la guinda. Nuestra creatividad es un dividendo adicional maravilloso e inesperado del universo. Como si todos nuestros dioses y ángeles se reunieran y dijeran: es duro ser hombre ahí abajo y lo sabemos. Venga, tomad estos placeres. En otras palabras, no me desalienta lo más mínimo saber que mi vida es probablemente inútil. Todo eso me dan ganas de jugar. Arriesgar mucho frente a arriesgar poco. Por supuesto, llegados a este punto hay que decir que existen lugares oscuros y malvados en el mundo donde la creatividad de las personas no puede surgir de forma natural del impulso lúdico,
y donde la expresión personal tiene enormes y graves repercusiones. Si resulta que eres un periodista disidente encarcelado en Nigeria, o un cineasta radical en arresto domiciliario en Irán, o una joven poeta oprimida que lucha por hacerse oír en Afganistán, o prácticamente cualquier cosa en Corea del Norte, entonces tu expresión creativa sí lleva aparejado un riesgo de vida o muerte. Hay personas allá afuera que insisten con valentía y obstinación en seguir produciendo arte a pesar de vivir bajo regímenes totalitarios atroces. Y esas personas son héroes y todos deberíamos descubrirnos ante ellas. Pero seamos sinceros, esa no es la situación de la mayoría de nosotros. En el mundo protegido en el que probablemente vivimos tú y yo, el riesgo que supone ser creador es bajo, casi hasta extremos cómicos. Si a un editor no le gusta mi libro, es posible que no me lo publique y eso me entristecerá, pero nadie va a presentarse en mi casa y pegarme un tiro por ello. De igual modo, nadie ha muerto porque yo tuviera una mala crítica en el New York Times. Los casquetes polares no van a tardar más o menos en derretirse porque yo no sea capaz de escribir un final convincente para mi novela. Tal vez no siempre tenga éxito en mi creatividad, pero el mundo no se terminará por eso. Tal vez no sea siempre capaz de vivir de mi escritura, pero eso tampoco es el fin del mundo, porque hay muchas otras maneras de ganarse la vida además de escribiendo libros. Y aunque sin duda es cierto que el fracaso y las críticas pueden dañar mi precioso ego, no hay ningún país cuyo destino dependa de mi precioso ego. Gracias a Dios. Así que intentaremos asimilar esta realidad. Probablemente nunca va a dar, ni en tu vida ni en la mía, nada parecido a una emergencia artística. Y puesto que es así, ¿por qué nos dedicamos al arte? ¿Por qué no dedicarnos al arte? Tom Waits, Dixit. Hace años entrevisté al músico Tom Waits para una semblanza en la revista GQ. Yo he hablado de esta entrevista y probablemente la seguiré haciendo para siempre, porque nunca he conocido a nadie tan elocuente y sabio sobre lo que significa vivir de una forma creativa. Durante la entrevista, Waits peroró a capricho sobre todas las formas que adaptan las canciones cuando están a punto de nacer. Algunas, dijo, le vienen con una facilidad pasmosa, como sueños bebidos con pajita. Con otras, sin embargo, tiene que esforzarse más, como para desenterrar patatas. Luego hay canciones que son viscosas y raras, como un chicle pegado debajo de una mesa vieja. Mientras que otras parecen aves salvajes a las que uno debe acercarse de reflón, de manera furtiva para no ahuyentarlas y que echen a volar. Ahora las canciones más difíciles y petulantes solo responderán a una mano firme y una voz autoritaria. Son canciones, dice Waits, que se niegan a dejarse traer al mundo y que pueden retrasar la grabación de un álbum entero. Cuando esto le ocurre, Waits echa a todos los músicos y técnicos de la sala de grabación para poder mantener una seria charla con esa canción tan terca. Se pone a caminar por el estudio diciendo en voz alta: escúchame, nos vamos de viaje. Toda la familia ya está en la furgoneta, tienes 5 minutos para subir, de lo contrario, este disco se va sin ti. A veces funciona, a veces no. A veces tienes que abandonar algunas canciones. Algunas canciones no tienen verdadera intención de nacer todavía, dice Waits. Lo único que quieren es fastidiarte y hacerte perder el tiempo, acaparar tu atención, quizá mientras esperan a que llegue otro artista. He aprendido a tomarme estas cosas con filosofía. Antes sufría y se angustiaba cuando perdía canciones, pero ahora confía. Si una canción tiene verdadera intención de nacer, confía en que llegará hasta él de la manera adecuada y en el momento oportuno. De lo contrario, le dice adiós sin guardarle rencor. Vete a darle lata a otro, le dice esa canción tan molesta que se resiste a ser. Vete a darle la lata a Leonard Cohen. Con los años, Tom Waits por fin ha aprendido a darse permiso a sí mismo para relacionarse con su yo creativo con más naturalidad, sin tanto teatro, sin tanto miedo. Mucha de esta naturalidad, dijo, le vino viendo crecer a sus hijos, observando la libertad absoluta de su expresión creativa. Se fijó en que sus hijos se sentían con pleno derecho a inventarse canciones todo el rato, y que cuando habían terminado con ellas, las tiraban como si fueran pequeñas figuras de origami o aviones de papel. Entonces se ponían a cantar la canción que les viniera a continuación. Nunca parecía preocuparles que el flujo de ideas pudiera agotarse. Nunca se estresaban acerca de su creatividad y jamás competían consigo mismos. Se limitaban a vivir dentro de su inspiración, cómodos y sin hacerse preguntas.
Como creador, Weitz había sido lo contrario de aquello. Me contó que durante su juventud había sufrido mucho por su creatividad, porque, al igual que muchos hombres jóvenes y serios, quería ser considerado importante, trascendental y denso. Quería que su trabajo fuera mejor que el de los demás. Quería que fuera complejo e intenso. Hubo angustia, hubo tormento, hubo alcohol, hubo noches oscuras del alma. Se perdió en el culto al sufrimiento artístico, aunque él lo llamaba de otra manera, lo llamaba dedicación. Pero al ver a sus hijos crear con tanta libertad, tuvo una revelación. En realidad no era para tanto, me dijo. Me di cuenta de que como autor y compositor lo único que hago en realidad es orfebrería para el interior de la mente de otras personas. La música no es más que decoración para la imaginación. Eso es todo. Darse cuenta de eso, dijo Weitz, pareció facilitarle las cosas. Después de aquello, escribir canciones se volvió menos doloroso. Orfebrería intracraneal. ¡Qué chulada de trabajo! Es básicamente lo que hacemos todos los que pasamos los días haciendo, confeccionando cosas interesantes, sin ningún motivo racional particular. Como creador, puedes diseñar cualquier tipo de joyería que te guste para la mente de otras personas o para la tuya. Puedes hacer un trabajo que sea provocador, agresivo, sagrado, rompedor, tradicional, sincero, devastador, entretenido, brutal, imaginativo. Pero llegado el momento de la verdad, todo se reduce a orfebrería intracraneal, a decoración. Y esto es una gozada. Y desde luego, no es algo por lo que nadie necesite hacerse daño, ¿de acuerdo? Por lo que estoy diciendo es que te relajes un poco. Por favor, intenta relajarte. Si no, ¿de qué sirve tener todos estos maravillosos sentidos? La paradoja central. En conclusión, el arte no tiene ningún sentido y al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo, y eso es una paradoja. Está claro, pero a ver, somos adultos y creo que podemos afrontarlo. Creo que podemos defender dos ideas mutuamente excluyentes sin que nos explote la cabeza. Repetiré eso. Creo que podemos defender dos ideas mutuamente excluyentes sin que nos explote la cabeza. Así que vamos a intentarlo. La paradoja con la que necesitas sentirte cómodo si quieres llevar una vida creativa satisfactoria. Vendría a decir más o menos esto. La expresión de mi creatividad debe ser la cosa más importante del mundo para mí si quiero llevar una existencia artística. Y al mismo tiempo no debe importarme en absoluto si quiero llevar una vida cuerda. En ocasiones necesitas saltar de un extremo de este espectro paradójico al otro en cuestión de minutos. Mientras escribo este libro, por ejemplo, abordo cada frase como si el futuro de la humanidad dependiera de que la frase me salga bien. Me importa, porque quiero que sea muy bonita. Por tanto, todo lo que no sea un compromiso absoluto con esta frase sería negligente y deshonroso. Pero cuando edito mi frase, a veces nada más escribirla, tengo que estar dispuesta a abandonarla a su suerte sin echar la vista atrás. A no ser, claro, que decida que va a necesitarla de nuevo después de todo, en cuyo caso tendré que desenterrar sus huesos, devolverla a la vida y considerarla sagrada una vez más. ¿Importa? No importa. Haz espacio en tu cabeza para esta paradoja. Haz todo el espacio que puedas. Más todavía. Lo vas a necesitar. Y luego entra hasta el fondo en ese espacio. Hasta el fondo, he dicho. Y ponte a hacer todo lo que necesites hacer. No es asunto de nadie. Solo tuyo. Fin de la lectura. Fin del capítulo 3. Maravilloso libro. Espero que estés contento o contenta, que continúes conmigo porque precisamente el siguiente capítulo se llama Persistencia.